Pues nada, muy buenas tardes y bienvenidos a la cuarta y última sesión de la formación, que es la cuarta sesión en castellano y la sexta en total, porque hemos tenido ya también las dos sesiones en portugués la semana pasada y ayer la segunda. Entonces, bueno, muy contentos de este proceso, de haber podido escuchar pues tantas experiencias interesantes. Esperamos también que os haya resultado interesante también. Y nada, al final de la sesión yo creo que comentaremos un poco también cuáles serán los siguientes pasos. Bueno, como en el resto de las sesiones anteriores, seguiremos la misma estructura de una primera introducción así más metodológica. Después tendremos una conversación con bueno, los promotores de los laboratorios de Llucena y de Almedíjar, con Tomás, con Joan, con Greg. Y ya, bueno, pues abriremos también una conversación con ellos y después pues será la parte de presentación de experiencias y en este caso Carolina Cardoso pues compartirá la experiencia de un laboratorio ciudadano expandido a lo largo del tiempo, creo que fueron 21 meses, y una experiencia muy interesante en Barreiro Velho, cerca de Lisboa, al sur de Lisboa. Una experiencia de hace un par de años, ¿no? O 3, ahora ya no me acuerdo. 3 años, justo después de la pandemia. Bueno, entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartir la presentación, que es el tutorial. A ver. Número 4. Vale, aquí está. Uy, qué lío, perdón. No cambié al hacer el duplicado, no cambié el rótulo, perdonad. Talleres de producción y documentación. Bueno, en nuestra secuencia del laboratorio nos vamos a a la última etapa, que es ya la celebración del taller de prototipado, la presentación de los resultados y la documentación. Empecemos con el taller de prototipado. Bueno, la idea es que un laboratorio ciudadano, la idea es que sea un lugar y un ambiente contagioso para la cooperación y la experimentación. Por eso normalmente se intenta ofrecer un solo lugar donde todos los proyectos conviven en el espacio. Entonces es un ambiente bullicioso, a veces de un poco de ruido, pero yo diría de mucha concentración. Y el hecho de que los distintos grupos convivan en el mismo espacio beneficia a la construcción de este ambiente contagioso de cooperación y experimentación. Como habéis podido ver, en algunos casos los grupos han trabajado de manera separada y luego se han juntado en algunos momentos para compartir resultados o para la parte social, para las comidas, las celebraciones. También eso es posible. En principio proponemos eso, un solo lugar para la celebración de la celebración de los talleres de producción. Bien. Hay una pregunta que muchas veces aparece, ¿no? Como ¿cuál es la metodología que se propone a los proyectos, para los grupos? Y en principio siempre decimos que cada grupo se autoorganice, pero aquí hay, bueno, algunas, como, no sé si son recomendaciones o pasos muy lógicos, ¿no? De cómo puede operar cada grupo. El primer paso es presentarse, ¿no? Muchos de los participantes no se conocen, son colaboradores que se han apuntado a un proyecto, pero no tienen por qué conocer a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es presentarse
y empezar a hablar de, bueno, pues qué te interesa del proyecto, qué puedes aportar, cuál es tu perfil y poco a poco pasar, ¿no?, a la siguiente fase, que sería de tormenta de ideas, ¿no? Como hacer un mapa de posibilidades. Aquí es importante y recomendamos no ser em, muy limitante, ¿no? Que a lo mejor hay ideas locas que no tienen mucho sentido, o a alguien le parece que no tienen mucho sentido, y conviene no expresar eso, ¿no? Como eso no es posible, eso ahora no toca, ¿no? Porque es un momento un poco de expansión y de explorar posibilidades sin la necesidad de pensar si no tenemos recursos, si no hay tiempo, si no tenemos el conocimiento, ¿no? Darle una oportunidad a todas las ideas, creo que es importante. Luego ya se pueden explorar posibles itinerarios y empezar a valorar las ideas que se han propuesto, ¿no? Pues, por ejemplo, imaginad que hay una propuesta de desarrollo de una página web y hay que ver si alguien sabe hacerlo, ¿no? O si podemos contactar con alguien que quiera colaborar y contribuir para hacer ese desarrollo, ¿no? Y cuánto tiempo sería. Entonces, se empieza a valorar como un poco la viabilidad de las ideas propuestas y ver en qué momento podrían ser abordadas, ¿no?, esas propuestas, ¿no? Y es en un momento dado decir, bueno, esto es un laboratorio y la idea es materializar alguna parte, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar? Y es ahí donde pues empieza a construir el prototipo, ¿no? Y construir el prototipo en un proceso de experimentación abierta a veces nos puede llevar a hallazgos inesperados, errores, callejones sin salida, y a lo mejor hay que volver a empezar, ¿no? O sea que no es una secuencia totalmente lineal, sino que también, bueno, hay que ir revisando lo que se hace. Y en general, aunque lo hemos puesto al final, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es importante documentar todo el proceso de trabajo, ¿no? Es la documentación. Luego hablaremos más de la documentación. Sí que decir que los talleres de producción incluyen un montón de actividades paralelas, actividades improvisadas, las comidas, ir a tomar algo, que hay un espacio de café, y que esta parte informal es muy valiosa para el conjunto del laboratorio, ¿no? No es solo un espacio de producción o de productividad donde lo único que se busca es llegar a un objetivo determinado. Tiene que haber momentos en los que a lo mejor no parece que se está avanzando y sin embargo, pues a lo mejor, pues no sé, se va construyendo grupos, se van generando ideas de otra manera. Aquí veis una de las imágenes de uno de los proyectos del laboratorio del descanso, que era el de, el de tomar la fresca, ¿no? En este caso era un proyecto, pero era un proyecto, como era el laboratorio de descanso, que incidía en esta cuestión, ¿no?, de de la parte esta paralela, más de celebración, que es fundamental. En los, en los laboratorios, en la parte de producción, es siempre interesante, si se construye algo, que el propio, la organización pueda ofrecer pues, materiales para hacer ese primer prototipo. Esto lo quería haber dicho antes. Vale. Pasamos ya a la documentación. ¿Por qué documentar, no? Bueno, es una parte del proceso de prototipado, de aprendizaje. eh, es donde también al momento de documentar se pueden ocurrir nuevas ideas, aparecen vías a explorar, ¿no? El proceso de documentación también es de creación, no es solo un registro sin más, ¿no? Y yo creo que esto hay que pensarlo así. Y hay una dimensión creativa también en la documentación, porque hay muchas maneras de documentar y cada grupo puede decidir cómo hacerlo. Es un poco como la idea del cuaderno de laboratorio, ¿no? En cualquier laboratorio científico se va registrando lo que va sucediendo, ¿no? Incluidos los errores, ¿no? Cómo se va construyendo el experimento, pero también en los laboratorios ciudadanos nos interesa ir registrando o anotando lo que nos va pasando, ¿no? Incluidos los conflictos, ¿no? Pues de repente puede que haya alguien que no se sienta lo suficientemente escuchado, no sé, las aportaciones de algunos se imponen sobre las demás. Entonces, ese tipo de cosas también yo creo que es interesante abordar, ¿no? O sea, el laboratorio como un lugar donde poder elaborar esos conflictos que se dan
pues en cualquier proceso colectivo, ¿no? Y ahí también pues la función de la mediación puede ser, ¿no? Alguien externo puede ayudar a que el grupo pues desatasque, ¿no? A lo mejor una situación en la que no saben por dónde ir o hay divergencias sobre qué camino tomar. Es importante la documentación también para acreditar las contribuciones de cada colaborador. La no acreditación de las contribuciones puede ser un motivo de conflicto y algo que evite también la continuidad del proyecto, ¿no? Porque si de repente hay un conflicto interno, la gente no se siente mal, pues puede que se desenganche del proyecto y esto pues es un factor que dificulta la continuidad, ¿no? Después del laboratorio. Y bueno, también algo que hemos comentado otras veces, ¿no? El documentar un prototipo permite que tenga un alcance más allá del propio laboratorio y cuando son licencias libres, esto permite que haya colaboración desde otros lugares. Y por último, decir que la documentación de todo el proceso, tanto de los proyectos de los laboratorios como del propio laboratorio y de su organización, es la base para una buena comunicación del laboratorio y la base también para un balance, para una evaluación, ¿no? Bueno, sí, recomendamos el uso de licencias libres, licencias Creative Commons, en concreto la segunda que aparece ahí, que es la más abierta, la de atribución compartida igual, ¿no? Que es la que más permite pues, obras derivadas y mantener la esencia de licencia libre, ¿no? Ahí podéis ver cuáles son los permisos que da cada licencia. Bueno, voy a poner rápidamente un ejemplo de un proyecto en una iniciativa que se llama Moratalaz Experimenta, del programa Experimenta Distrito, del que habló ya Susana Moliner en la pasada sesión, porque es un proyecto de laboratorios ciudadanos en el que se trabajó muy bien, yo creo, y se sistematizó, ahora lo veremos, ¿no? la documentación de los proyectos. En primer lugar, lo que veremos es un pequeño vídeo en el que se anuncia, se describe el proyecto y que busca colaboradores. Esto es una vez que el proyecto fue seleccionado, se hicieron pequeños vídeos para difundirlos y buscar colaboradores, que es una modalidad de difusión de los proyectos muy buena, pero que a su vez es una manera de ir documentándolo también, ¿no? El proceso, ¿no? Porque esta es la idea inicial y vemos luego cómo evolucionó. Buenas, mi proyecto es Moratalaz en el recuerdo y su objetivo principal es recuperar la memoria de un distrito que me parece que tiene una historia increíble. Sería contar con el mayor número de vecinos y vecinas del distrito mediante la aportación de fotografías, vídeos, relatos orales, cualquier tipo de cosa que sea importante para ti en el distrito de Moratalaz. La idea sobre todo es recuperar esa identidad colectiva del distrito, así que espero contar contigo para este proyecto. Bueno. Entonces, bueno, esto ya es como la idea en la presentación de los resultados y aquí el documento en el que de manera muy esquemática, no es como el cuaderno de laboratorio, sino una ficha en la que se describe a través de un cuestionario cómo ha sido el proceso de trabajo y se comparte, ¿no? Y podéis ver pues, el equipo de colaboradores y un poco cómo ha funcionado el proyecto. Si vais a la web de Experimenta Distrito podréis ver fichas de todos los proyectos de este tipo. También quería mostrar en la web de Media Lab Matadero cómo ¿no? una herramienta web permite también la incorporación de colaboradores y la documentación de los proyectos, ¿no? Entonces, ahí a la derecha veis quién es la persona que ha impulsado la idea, ¿no? de este proyecto denominado Biomímesis, ¿no? La utilización de la biología como inspiración para el diseño, y aquí toda la gente que
que se ha apuntado a colaborar, ¿no? Es como una especie de red social para el desarrollo de proyectos colaborativos y su documentación. Entonces veis ahí en el foro, pues gente que se apunta y que quiere colaborar, ofrece su colaboración. También en otra plataforma, que es el GitHub de Media Lab. GitHub es un repositorio de software para la documentación también de proyectos, pues, en general, pero sobre todo de software, en el que Media Lab Matadero tiene una cuenta. Y ahí pues también es una buena opción de repositorio de proyectos, sobre todo si incorporan código informático. Dentro de los laboratorios, en concreto de un laboratorio que se hizo en Media Lab Prado, se desarrolló un proyecto específico para generar una herramienta de documentación de proyectos desarrollados en laboratorios ciudadanos, ¿no? Documentar el proceso de prototipado. Este proyecto se llamó DocArt, ¿no? Como el arte de la documentación. Y es una idea, una propuesta de Antonio Lafuente, de David Lareo y de David Gómez y colaboradores. Bueno, es una herramienta muy potente con muchas dimensiones que en el fondo hay que tomar como, pues eso, como una posibilidad, como recomendaciones, y cada grupo decidir, digamos, cómo aplicarla, cómo llevarla a su terreno. Hay una web en la que se pueden ver, ¿no?, todas las posibilidades que ofrece, ¿no?, que aquí se ve, ¿no?, en el proceso de prototipado, la documentación de los resultados y también la sistematización de los aprendizajes, ¿no? Esos serían como los 3 grandes bloques. Bueno, esto daría para toda una sesión específica de trabajo con DocArt. También es muy recomendable la guía LADA de la aventura de aprender sobre cómo documentar un proyecto. Es una guía que fue elaborada por Silvia Nanclares y que también resulta muy inspiradora. Me parece muy valioso el aporte que hicieron bueno, David Gómez y Valentina Sánchez en el proyecto Valle Bravo Experimenta en México, cuando materializaron un espacio de documentación de todos los proyectos como una exposición, ¿no?, en el propio lugar del laboratorio, ¿no? Era como, sí, es ir exponiendo el proceso de trabajo y de documentación de los diferentes proyectos que se estaban llevando a cabo. Y bueno, tanto David Gómez como Valentina Sánchez trabajan ahora en Lab Nuevo León, que es un laboratorio cultural y ciudadano del estado de Nuevo León, un edificio impresionante, que funciona como un laboratorio ciudadano y que os recomiendo mucho que visitéis. Y ellos están avanzando mucho en todo lo que tiene que ver con la documentación de los prototipos que se van desarrollando en este laboratorio. Entonces, ahí podéis ver la documentación en un wiki de los diferentes proyectos. Entonces, bueno, por ejemplo, Memoria LGBT+, podéis ver cómo, bueno, más o menos proponer una estructura, ¿no?, que sigue DocArt, ¿no?, prototipo, aprendizajes y desarrollo. Y ahí podéis ver las diferentes partes, el equipo de trabajo y los aprendizajes, ¿no? Me gustaría, y no he encontrado una imagen que quería poner, destacar también una innovación que ha aportado la Lab Nuevo León a la documentación en los laboratorios ciudadanos, que es un evento que ellos organizan más o menos una vez al mes. Es un sábado, normalmente un sábado al mediodía, que se llama Drinks and Doc, o Doc and Drinks, nunca me acuerdo. Pero bueno, la idea es documentar y luego que haya unas bebidas para tomar algo. Entonces, convocan a todos los responsables de proyectos y piden unas pizzas, ofrecen ahí unas bebidas, y es dedicar una mañana a documentar
y a estar juntos todos los proyectos y también facilitan la conexión entre unos y otros. Entonces, vale, para concluir, me gustaría decir que desde hace un tiempo estamos viendo la posibilidad de apoyarnos en la plataforma de Wikimedia para que sea el espacio donde se documenten los proyectos de los laboratorios ciudadanos, ¿no? Que sea el propio laboratorio de los laboratorios, perdón, el propio cuaderno de laboratorio de las iniciativas desarrolladas en diferentes laboratorios en distintos lugares. Por ejemplo, desde Wikimedia Colombia ya están haciendo algo así y vamos a ver si lo logramos en los próximos meses. Bueno, hoy ha sido un poco más largo que sesiones anteriores y pasemos ya a la presentación de los 2 laboratorios que nos quedan por conocer de la red de laboratorios ciudadanos de Castellón, que son las escuelas de Masos en Llucena y la sostenibilidad de los comunes en un mundo neoliberal, organizado por La Surera en Almedíjar. Vamos a ver los vídeos y nada, y después charlamos con los promotores de estos laboratorios. El laboratori que estem portant ací, el de les escoles de Masos de Llucena, és un projecte que naix des del Museu Pedagògic de Castelló, de recuperar, dignificar, visibilitzar el patrimoni immaterial de les escoles de Masos de les comarques de Castelló. L'acció del Laboratori Ciutadà s'ha contextualitzat així en el Mas de la Costa. És una de les 7 escoles que tenim així en el terme de Llucena i són escoles que se van construir en la Segona República. De alguna forma el que volíem era pegar una empenta a tota aquesta recuperació patrimonial, vincular aquesta recuperació també en el que són els estudis de mestre i oferir un espai per als nostres alumnes de 2-3 dies, treballar la convivència, l'estar junts, el treballar de manera horitzontal, l'estudiantat, la pròpia associació cultural d'ací de Llucena, la gent que està vinculada al museu, professorat, gent del pas, i això és el que ens ha permitit fer. En este laboratori portem 4 línies d'intervenció. La primera d'elles és sobre el patrimoni immaterial de les escoles de Masos de Llucena. El que fem és captar una miqueta la memòria oral. Aporta també una recuperació de la memòria immaterial, perquè també entres en contacte amb gent que ha assistit a aquestes escoles. La segona de les línies d'intervenció estaria relacionada amb el que és el patrimoni material, en allò que podem tocar. Este matí hem estat treballant en això, sobretot, tant a l'arxiu municipal, hem estat recuperant documentació que està relacionada amb les escoles de Masos i per un altre costat hem visitat el Mas de la Costa per a veure en quin estat està. Hem fet un diagnòstic participatiu com un inventari del material que hi ha per allí disponible, en l'objectiu de que aquesta escola, que ha estat abandonada durant molts anys, pugui recuperar alguna utilitat també per al poble i per a la gent que pugui vindre de fora. Una tercera línia d'intervenció és la que t'aborda en el món de la vida, i ahir el que estem treballant sobretot és la cuina dels Masos, la cuina que es feia als Masos, l'estem recuperant, està col·laborant amb nosaltres Eulogi, que és un cuiner d'una empresa de cuines de menjador que s'ha interessat en involucrar-se i està treballant junt a les dones dels Masos fent aquesta recuperació de la gastronomia. Finalment, la quarta línia d'intervenció té a veure en documentar-ho tot. Tot el món estem en els nostres mòbils en la mà, tot el món estem agafant notes en llibretes per a poder crear un registre de tot allò que estem fent durant aquests 3 dies d'intervenció. La veritat que és un patrimoni que tenim molt ric al poble i ara pareix que hi ha com un interès en donar-li aquest ús que se mereix. Recuperar tota aquesta memòria que moltes vegades ha sigut vilipendiada, dignificar-la i celebrar-la. Per tant, el laboratori és un moment també per a celebrar la vida, per a celebrar aquesta experiència i aprendre d'ella. Bueno, vamos a ver ahora el laboratorio
de la Surera en Almedíjar. Nos encontramos aquí en Almedíjar, que es un pequeño pueblo de la comarca del Alto Palancia, en la Sierra de Espadán, y más concretamente ahora mismo en el espacio de encuentros rurales La Surera, que es una iniciativa de dinamización rural y gestionada por una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro, que nace en 2016 pues con el objetivo de ser un espacio abierto, participativo, inclusivo, para que más personas se puedan acercar a la ruralidad, desarrollar sus iniciativas, sus proyectos, sus ideas, y con la intención que se puedan quedar en el territorio. Este es un proyecto que para nosotras responde, ¿no?, a una lógica de bien común, ya que justamente la idea es que al final sea algo para el territorio, para la comunidad, ¿no? Montamos en colaboración con el PEU, el AUGI, esta propuesta de laboratorio ciudadano justamente para reflexionar sobre la sostenibilidad de los comunes, de los bienes comunales, en un marco de economía que no es tan común, ¿no? Entonces, pues en el caso de La Surera queremos reflexionar sobre modelos de gestión que se sustente más en una comunidad de usuarias del espacio, pero también se han sumado otras iniciativas como reflexionar alrededor de la problemàtica de cuidados como bien común. Nosaltres hem presentat el projecte Viu a ta casa, que naix en la idea de cobrir una necessitat. La necessitat és el cuidado de les persones majors. Per a la tal cosa hem constituït una cooperativa, és de treball associat i d'usuaris, on nosaltres mateix ens donem el servei i en uns valors que anem posant sempre per davant, que és la persona per davant, la persona en el centre. Entonces estamos aquí unos días juntando varias personas interesadas por todas estas problemáticas para ir alimentando esos procesos de reflexión y ahí nos permitirá pues consolidar nuestras propuestas en pro de conseguir que eso sea sostenible, que sea más abierto y que no dependa, que algunas veces es así, de esfuerzos de algunas personas que pueda acabar agotando las fuerzas y las energías. Bueno, pues con muchas ganas de conversar con vosotros. No sé si... Ah, sí, ahí está Joan, qué bien. Está también Tomás y está Gregory. O sea que, bueno, de alguna manera, a la hora de, digamos, de organizar las presentaciones de los laboratorios, pensamos que era interesante que dejaros para la última sesión en la que estamos tratando más digamos, el taller de producción colaborativa, porque en los dos casos hubo bastante de adaptación, ¿no? Cada uno por motivos diferentes. Por un lado, en el proyecto vuestro del Museo Pedagógico de la Escuela de Masías, porque ya veníais, era un proceso que ya veníais trabajando desde antes, teníais la idea, ¿no?, del taller de campo de trabajo, ¿no?, en curso de verano, ¿no?, también. Y en el caso de La Surera, pues, bueno, porque finalmente fue un grupo más reducido del que esperábamos, y entonces hicimos de la necesidad virtud y nos juntamos todos para desarrollar todas las ideas que se habían seleccionado. Entonces, bueno, la pregunta que os lanzo es, bueno, dentro de esta adaptación, en general, ¿cómo vivisteis la experiencia? Y quien quiera empezar de vosotros. Bueno, buenas tardes, no sé, me tiro a la piscina. Muy bien. Nada, pues en primer lugar, gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos, veis que sois bastante, ¿no? Buena noticia. Y nada, pero creo que en el video pues se presentó un poco el proyecto nuestro. Pues no, entonces no. ¿Cuánto tiempo, Marcos? ¿Perdona? ¿Cuánto tiempo, más o menos? ¿Tenemos ahora?
Sí, o para que yo Bueno, presente. tenemos como hasta a las 7 y Vale, la idea es ir ok, contando un poco como una conversación, vale. dejar margen también para Ok, las sí, preguntas de los sí, participantes. voy a ser breve entonces. Nada, bueno, es que os decía, es un proyecto, bueno, eso que tiene 10 años, que funciona alrededor de un lugar físico, en un pequeño pueblo del Medellín, y como tal y como lo hemos ido desarrollando, por sí, podríamos decir que es un poco un laboratorio, ¿no? Porque ahí quepan un montón de actividades distintas, desde pues, actividades turísticas, residencias artísticas, artesanía, en fin, muchas más cosas. Y siempre estamos también desde el funcionamiento de una cooperativa de trabajo, la apertura, la participación a más personas, siempre realmente experimentando, ¿no? Modelos, nuevos modelos o nuevas formas de hacer en torno pues, a las actividades, a la economía, al equipo humano. Y pues cuando se propuso desde el PU profundizar, ¿no? Con la metodología de laboratorios ciudadanos, pues nos pareció muy, obviamente muy oportuno, que teníamos una relación ya de varios años también desarrollando iniciativas con el PU y nos decimos, pues banco, adelante, y nos parece muy interesante, ¿no? El tema que elegimos, que lo habéis visto, era un poco quizás teórico o abstracto o demasiado, no sé cómo llamarlo, quizás activista. Más que todo respondía a una necesidad nuestra, que en este momento estábamos en un proceso de compra colectiva del edificio en el cual desarrollamos nuestras iniciativas. La buena noticia es que desde entonces lo hemos conseguido y muchas reflexiones alrededor de eso, ¿no? Un proyecto que al fin y al cabo está cumpliendo algunas misiones que podríamos decir pues, servicio público, que no tiene apoyo de la administración pública, que tampoco es una iniciativa privada de una persona, hay muchas personas alrededor. Entonces, desde esta propuesta que estamos construyendo, propuestas pensado para el territorio, pensando para lo común, cómo podemos encontrar mecanismos para que sea sostenible, que se pueda apoyar, ¿no? Sobre el capital social o el círculo de usuarios, un proyecto de esas características y que al final no dependiera, ¿no? de la iniciativa de un grupito de personas que mueven el proyecto. Esta problemática, al final, cómo sobrevivir, ¿no? Proyectos de lo común o de economía social, si queremos extrapolar en una lógica que no es esta, ¿no? En general. Creo que para nosotras era muy importante reflexionar en ello, ya que no somos los únicos, hay muchos proyectos que se enfrentan un poco a estas dificultades. Entonces, pues eso, lanzamos el laboratorio, tenía un coste también, porque la idea eran varios días, casi 4 días de permanencia en el sitio que gestionamos, para que la gente se pueda quedar en pensión completa, entonces obviamente eso tenía un coste. Analizo un poco, ¿no? Las variables de cómo se presentó, entonces el coste, 4 días, una temática un poco densa, vamos a decir. Aún así recibimos varias propuestas, la nuestra para empezar, queríamos un poco ver los modelos de gestión de lo común, uno alrededor de los cuidados, ¿no? Y lo común, y otro alrededor de la infraestructura del baile, ¿no? O podemos extrapolar en la más tradición, dependiendo cómo se entiende, pero un poco esta reflexión, como cemento, ¿no? De dinámicas más comunes, ¿no? Después entramos en la fase de colaboradores, bueno, en el mes de junio, que no siempre un buen mes también, entre semana, y ahí se interesaron personas, pero no era fácil que las personas puedan dedicar 4 días seguidos, etcétera, y tampoco entonces tuvimos una masa crítica tal que pueda funcionar el laboratorio ciudadano como quien manda, no sé quién manda, pero bueno, como seguramente lo habréis escuchado en el curso de formación. Sin embargo, como decía Marcos, el hecho que las personas que participamos estuvimos con bastante atención plena varios días seguidos compartiendo juntas, nos permitió un poco cambiar la metodología a saber que cada persona al final conformamos un único grupo de trabajo y pudimos trabajar juntas y juntos en las distintas propuestas. Entonces, quizás no es exactamente la metodología soñada de la laboratorio ciudadano, pero nos permitió fomentar la inteligencia colectiva, intercambiar puntos de vista desde, bueno, eso, desde distintas experiencias. Entonces, en eso sí que se cumplió, ¿no? Un poco esta parte. Como experiencia,
pues muy grata. De hecho, algunas personas que participan en su momento ahora se han acercado más al proyecto. Podemos ser como personas colaboradoras, una que ya está empezando a desarrollar actividades en el espacio y más como, no autocrítica, pero una reflexión, ya que como la Surera estamos cumpliendo un papel, ¿no? Un poco en el territorio de dinamización, de participación también. Nos gustaría poder repetir, pero quizás con una primera etapa, ¿no? De involucrar a las vecinas y vecinos directamente en la definición de la temática que gustaría que se desarrolle en el laboratorio ciudadano. A saber, en vez de imponer desde arriba, ¿no? La temática que pusimos, que sea una construcción participativa desde el inicio, que pensamos que eso facilitaría que haya más proyectos que se puedan presentar y más colaboradoras, ¿no? Eso, deciros también que lo que nos interesaba en todo este proceso es el planteamiento en red, ¿vale? Que habéis visto, ¿no? Que como 7 laboratorios. Ahora un poco el reto es cómo consolidamos esta red, cómo podamos replicar, cómo podemos retroalimentarnos y más aún si se van añadiendo otros laboratorios en otros territorios y hasta en Portugal, ¿no? Es un poco también preguntas que nos estamos haciendo. Y eso, creo que desde la Surera nos gustaría poder implementar a lo largo del año varios laboratorios ciudadanos o convertirnos en un espacio donde se puede desarrollar este tipo de metodología, porque eso abordamos muchas temáticas, la participación ciudadana central y tenemos espacios, ¿no? Habilitados tanto de trabajo como de descanso, de juntarse a comer, etc., ¿no? Eso es un poco una breve respuesta que no ha sido tan breve, que es solo No, muy bien, Greg. pero Bueno, ya está, es un proyecto... un resumen. Si queréis más información sobre la Surera, pues en nuestra web, ¿no? lasurera.org, y también, bueno, las noticias de nuestro laboratorio, el video. Y eso. Es una Gracias. iniciativa impresionante, la Surera, que yo recomiendo mucho porque es un lugar muy especial y un proyecto que habéis construido pues, con mucho esfuerzo, pero también articulando muchas redes de colaboración, ¿no? En lo local, a distancia, con un montón de iniciativas y bueno, que cuenta con no sé, con espacios muy buenos como el taller de cerámica, por ejemplo, y bueno, de cara ¿no? al futuro, pues posibles laboratorios también se pueden trabajar, ¿no? Temáticas que quizás sean más fáciles, ¿no? Más accesibles también. Aunque de fondo estemos trabajando también la cuestión de la sostenibilidad de los comunes, ¿no? Que es lo que preocupa también a la Surera. Bueno, Tomás, Joan, mira, justo he perdido a Joan. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, he podido conectar otra vez. Aquí la conexión perfecto. no es muy buena, yo que estoy en Francia. Tomás me parece que también está por ahí, que tenía clase a las 7. Sí. Vamos a intentar hacerlo muy breve para que dé tiempo i espacio a que les persones que esteu a parlar en valencià pugueu preguntar allò que vos interesse. Comente 2 cosetes i Tomàs que complemente. Este projecte naix del Museu Pedagògic de Castelló, que està vinculat a la Universitat Jaume I i que, bueno, que estem dintre del PEU i que treballem en xarxa. És una estructura molt pareguda a la del PEU. Treballem en xarxa en el que és el territori i les associacions i iniciatives que des del punt de vista de la recuperació patrimonial estan en el territori de les Terres de Castelló. Entonces ja portàvem temps treballant en això i feia temps que ens rondava per el cap, com dia Marcos, la idea de fer una espècie de camp de treball per vincular tot el treball que fem de recuperació patrimonial de les antigues escoles de Massos amb els estudis de mestre, amb el nostre estudiantat i al mateix temps pegar una empenta a moltes de les coses que s'estaven fent tant de recuperació a nivell de patrimoni material com immaterial. I quan se mos va passar per davant la idea esta de què és el PEU, el programa d'extensió universitària de la Universitat Jaume I.
quan se va passar per davant la idea esta dels laboratoris ciutadans, vam veure que teníem moltes sinergies paregudes entre la forma de treballar nosaltres en horizontalitat, pluralitat de veus, etc., en xarxa, i el que eren els laboratoris ciutadans, i també d'una forma molt oberta. Quan van conèixer la proposta del laboratori, ens van formar i van començar a implementar-la, la pregunta que feia Marcos, que és com ho van viure, doncs ho vam viure com una explosió enorme de tot, de gratitud, de projectes, d'iniciatives i d'acompanyament. El primer que vam veure és que, i és una cosa que Tomàs sempre repetís, que no feia falta que ni Tomàs ni jo haguérem estat perquè el laboratori haguera tirat endavant. Vull dir que la força del laboratori també està en les persones que participen, i més si treballes des d'una orientació horitzontal com la que portem nosaltres. De fet, van participar 3 col·lectius, estudiants, el que nosaltres diem la xarxa jove, la gent vinculada al museu pedagògic, que és voluntariat tot, professorat, gent d'associacions locals, PAS, personal de serveis de la universitat, etc. No? I després les xarxes locals. En concret el vam fer en Llucena i va participar la xarxa de Llucena, l'associació cultural. Però qui va d'alguna forma començar a organitzar el laboratori va ser una alumna. Ella va agafar la veu i a partir d'ahir va funcionar tot. Deixa la veu un poc a Tomàs i després les preguntes que vulgueu i ja està, per fer-ho ràpid. Sí, un poquet per centrar també la qüestió de la planificació. Jo crec que, tot i que nosaltres sí que ja teníem una idea prèvia, perquè portem treballant en el tema des de l'any 2019 i les associacions que estan en el territori, inclús des de molt temps abans, i tot i que nosaltres teníem a l'hora de planificar en el cap aquesta idea de treballar per la recuperació i contemporanització del patrimoni material i immaterial vinculat a les escoles de masos, el mateix procés de planificació va fer que el camp de visió s'ampliara al compartir una miqueta el projecte en els diferents col·lectius, les persones que se van anar involucrant i proposant. Crec que vam traure una tercera línia que se comenta en el vídeo, una tercera línia d'acció que era la vinculada al món de la vida. El món de la vida en els masos. I en aquest sentit vam treballar sobretot la gastronomia, el bureo, que era la festa que es feia als masos, el ball tradicional, la música tradicional, la cultura de l'aigua, també, que són elements que no toquen directament a l'escola dels masos, però que més o menys sí que estan dins del món de la vida que envoltava aquestes escoles i que també van acabar tenint una presència molt significativa en el que va ser el conjunt del laboratori. I a partir d'ahir, si voleu, mos aneu preguntant. El més interessant també ha sigut el que ha passat després del laboratori, i en això tanquem, que és que el laboratori el que fa és ficar en marxa moltes coses. I un dels elements que a nosaltres més ens ha servit és treballar sense pressió. És a dir, sense tindre que sí o sí plantejar-nos un objectiu que tenien que cobrir per a res. Vull dir, van començar a treballar les persones que estaven sense cap pressió, sabent que volien caminar junts i que el saber col·lectiu, com diu Machado, ¿no? Lo que sabemos lo sabremos entre todos y todas, pues això és el que van ficar en marxa. I a partir d'ahir, els projectes que han eixit, una vegada acabat el projecte, és que estan caminant a soles. I són una muntonada de projectes, d'iniciatives, d'il·lusió. Qué bien. Bueno, muchas gracias, Tomás, Joan, Greg. Si os parece bien, abrimos a preguntas, que hay 10 minutos para conversar. ¿Alguien se anima? A veure si vos hem deixat temps i ara no pregunteu. Bueno, yo sí que me gustaría comentar en el caso de Llucena y también en la Surera, vamos, en todos los laboratorios, la parte de esta
festiva, informal, de las comidas. El hecho de, en vuestro caso, también uno de los proyectos tuviera que ver con la recuperación de las recetas tradicionales y que ese proyecto directamente era el que daba de comer a todos los participantes. Esto me parece una maravilla. Y en el caso de la surera es que la cocina y el comedor es el corazón, ¿no? de la surera. Y bueno, pues se fue un ambiente, como éramos pocos, pues un ambiente muy familiar. Nada, comimos muy bien y luego fregábamos los platos. No sé, toda esa parte creo que es clave. Que tiene que ver con esta que decías de que no hay una presión para que los resultados sean de una determinada manera, y yo diría que gracias a eso luego los resultados son más sorprendentes, ¿no? Totalmente. Del proyecto este, hay una pregunta, pero bueno, por Ah, sí. comentar alguna cosa del proyecto de cocina, ¿no? Que fue todo el mundo de la vida, que fue un proyecto que nació a partir de la incorporación de Eulogi, del cuiner, que teníamos de interés en recuperar todo el tema de la cuina dels masos i demés. Això mos ha portat ara a un altre projecte, que és que ells van a incorporar en lo que és la cuina de les escoles, de la xarxa d'escoles en les que estan treballant i demés, 3 receptes recuperades de les escoles de masos. No? I ara estem en un projecte per portar tota la traçabilitat d'aixòs sabers, de com arriben estos sabers des del mas hasta la casa, no? Hasta la família que va compartir esta recepta antiga, que porta tota una tradició i un estil de vida darrere, no? I això és una de les coses, a banda de que el menjar va ser el menjar que vam compartir tots i totes i que d'alguna forma va generar la cohesió. Bueno, pues sí. Tienes que poner el micro, creo. Nada, no se oye. Es como si estuviera desactivado tu micrófono. ¿Ahora? No. No. Qué pena. Si quieres ponerlo por escrito, lo leemos. Y no sé si alguien más se anima. Y mientras escriben la pregunta, yo me animaría a hacer un comentario hacia Greg, pero hacia todos también, ¿no? La idea de que todos los laboratorios de alguna manera y la red lo que intentan es contribuir a la sostenibilidad de los comunes, ¿no? Y ojalá que sea así, ¿no? Que proyectos como la Surera se vean también sostenidos por una red como esta, ¿no? Porque yo creo que todos debemos considerar que iniciativas como la Surera pues son un aporte fundamental. ¿Cómo lo ves? Ahí hay una pregunta de Juanlu. Pero si quieres contestar esto rápido o le damos paso a Juanlu. Yo estaba... Si me permitís, como Sí, va un venga. poco al hilo de lo que Marcos acaba de comentar, la pregunta o el comentario que me gustaría hacer, no, es pregunta para Greg. Y en vuestro laboratorio, ¿valorasteis qué espacios o ámbitos se podría iniciar ya la aplicación del bien común? ¿Surgió en algún momento de decir cómo o dónde lo podemos aplicar? ¿Respondo? Sí. Vale. Juanu, pues qué pena que no hayas presentado un proyecto para trabajar esta problemática. No, se habían presentado proyectos ya específicos, ¿no? En torno de un tema y su vínculo con los comunes, ¿no? Como lo dije. Está lo de los cuidados, lo del baile y lo de un espacio como el nuestro, como la Surera. Y no se abrió esta reflexión sobre en qué ámbito, de qué forma se podría aplicar, ¿no? Los principios de los comunes en otros o ámbitos o escala o actividades. Pensamos que en todo, realmente.
Por eso también, ¿no? Que sea en el conocimiento, que sea en la gobernanza, que sea en los modelos económicos, los modelos sociales. Mientras pensamos que es una forma, ¿no? De una entrada para cambiar un poco el chip, ¿no? De cómo pensamos el tema pues, de las sociedades occidentales, donde pues, lo común ha desaparecido sustancialmente, ¿no? Entonces, pensamos que es algo que se podía aplicar, ¿no? En muchos ámbitos. Sí que habíamos hecho la reflexión, es qué huellas de nuestras historias, de nuestros territorios, hubo gestión comunal, lo que se ha mantenido. Pensamos un momento que había sido interesante, realmente, por ejemplo, en los pueblos como el de Almedíjar, típico del interior, ¿no? Montañoso de la Comunidad Valenciana, hacer un poco un inventario de lo que ha sido común, lo que sigue siendo común con el tema de riego y más cosas, pero no se presenta un proyecto con estas características para poder trabajarlo, ¿no? Pero bueno, sí que es interesante, ¿no? Muy bien. Jenny ya se ha conectado con su ordenador. A ver si suena. ¿No? Pon el Ahora, ahora. Ahora sí. Ay, menos mal. Sí. Bueno, me escapé de las cabras. A ver, para poder intervenir. Yo quería, por un lado, dar las gracias a los ponentes de hoy, porque sobre todo el ejemplo de Gregory, pues me parece que hay una serie de personas que estamos metidas en rescatar el espíritu colaborativo. Y yo me estoy dando cuenta, o sea, yo llevo metida investigando primero en plan observadora, haciendo experimentos y tal, desde el 2011. Y ahora está empezando a cuajar en mi cabeza. Quiero decir, ahora soy capaz de ir a cursos del tema y poder llevar a término algo. Fue un caos mucho tiempo en mi vida. Entonces me parece que es súper importante tomar contacto con experiencias así como la de Gregory, que longitudinalmente nos vamos a sentir en algún momento reflejados y vamos a poder ver que hay como muchas aristas, ¿no? Y luego la otra pregunta que iba a hacer era el tema de las estancias, porque, y también sobre lo de Wikimedia quería hablar, porque yo estoy haciendo mi investigación va de precisamente cómo las personas que viven en entornos rurales, al trabajar con herramientas colaborativas en línea para superar sobre todo las brechas que se interponen por la folclorización y turistificación por parte de las administraciones, puentean estas brechas y se vuelven más autónomas. Por ejemplo, nosotros en la Unidad de Asociaciones, que somos 26 asociaciones aisladas, pues lo que les comentaba el otro día, la gente está comprando micrófonos en AliExpress para grabarse, están grabando vídeos in situ de cómo se ordeña, como esto, se están adelantando las fases del proyecto porque están como hambrientos y están alfabetizándose mucho más deprisa que la media de la población de 60 años en competencias porque están motivadas. Entonces, mi teoría es que cuando las personas trabajan en entornos como en la innovación rural, que son muy de Agile o herramientas multimedia, su coco cambia y cuando van a cosas físicas van a saco. Yo ya trabajo con esta gente desde el 2013 y he visto cómo han cambiado su mente, cada vez son más rápidos. Y bueno, como hace tanto tiempo que estoy en esto y yo tiendo a la dispersión, siempre estoy luchando contra esa forma de ser, pues se me ocurrió crear un proyecto en Wikipedia. Por eso me interesa si me puedo poner en contacto con los que están trabajando en Wikimedia, porque lo que pretendo es crear un ecosistema de artículos de referencia que nos sirvan a todos los que estamos en esto como consulta. Muy bien. Pues nada, si quieres lo hablamos, me puedes escribir y yo te puedo poner en contacto. Sobre todo yo estoy colaborando con Wikimedia Colombia, que además trabajan mucho la relación de proyectos en el espacio físico que puedan tener vínculo con el entorno digital, que es un poco la propuesta de los laboratorios. Entonces tienen ahora, por ejemplo, una iniciativa sobre un proyecto de pacas digestoras que está muy, muy bien, la verdad. Vale, nosotros trabajamos mucho con la red de semillas de Ecuador
y también queremos proponerles algo, a ver cómo podemos crear red para el intercambio de conocimiento. Y lo último que les iba a apuntar era que yo llegué aquí por Chus de La Ponte, Sí. pero a su vez llegué por Pablo, que es mi director de tesis, que yo tan flipada, me hago mi investigación en el CSIC, o sea, me hago mis prácticas en el CSIC, consigo que Pablo me tutorice, y cuando llevo 3 meses trabajando con él, me dice, yo fui el director de Matavenero, el pueblo del arcoíris, y digo, hostia, o sea, todo hizo clic y tiene sentido. Entonces, mi preocupación es abrir el conocimiento en Wikipedia, porque creo que como investigadora es como la forma de unir puntos, y llega o no llega a buen puerto, por lo menos estoy contribuyendo al procomún, y quería lanzar eso. Qué bien, Jenny. Sí, o sea, la idea es que yo creo que para una red de laboratorios ciudadanos es bueno contar con una infraestructura digital, y como hay una infraestructura digital orientada a la creación de lo común que ya existe, que es Wikimedia, pues intentar aprovecharlo. Lo único que la diferencia, el matiz y lo que estamos trabajando es que, claro, Wikimedia, los proyectos de Wikimedia lo que registran es conocimiento ya sedimentado, y lo que proponemos desde los laboratorios es el conocimiento que se genera en la experimentación, ¿no? Es más provisional. Entonces, ahí estamos viendo a ver si se genera un espacio específico como de cuaderno de laboratorio. Y mientras tanto, hay una parte que es Wikiversidad, que es para proyectos educativos. Y entonces, dependiendo de cómo entendamos la educación y el aprendizaje, puede entrar por ahí. Curiosamente, Wikiversidad es un proyecto que se deriva de Wikilibros, porque la gente ponía manuales o recursos educativos y les decían, eso no es un libro. Y entonces tuvieron que generar otra cosa nueva. Entonces, a lo mejor a los laboratorios ciudadanos les pasa lo mismo y acaban teniendo su propio espacio en Wikimedia. Ya veremos. Por si sirve para todos, a mí lo que me aconsejó mi editora, que es Patri Hornillo, algo así, está muy metida con lo de LGTB, ella me dijo que una forma, dice que es mucho trabajo crear un wikiproyecto, y que entonces me sugería editar artículos, que no hay muchos, sobre el procomún, e ir metiendo como partes de lo que queremos reflejar en este caso, ¿no? Y entonces cuando hagamos masa crítica, ellos mismos nos lo proponen. Yo llevo 2 meses editando artículos de mi grupo de investigación, que no tiene nada que ver conmigo, estoy con el vino todo el día, pero bueno, es lo que ellos han publicado, y me sirve de entrenamiento. Y veo que, aunque le pone de los nervios a Pablo, porque las reglas son muy rígidas, pues yo siempre le devuelvo lo mismo, le digo, es lógico, ¿sabes? Si tienen una estructura tan distribuida en el mundo, las reglas tienen que ser rígidas y con muchas cribas para que no entre nadie a destrozar Wikipedia. Entonces creo que esa podría ser una forma, ir enriqueciendo, hacer como un grupo de colaboración, que leamos artículos en Wikipedia que están relacionados con lo que queremos hacer, y entonces empezar a enriquecerlos. Por ejemplo, Antonio Lafuente está en Wikipedia, pues ahí se pueden añadir iniciativas o ponencias que él está dando. Entonces, así poco a poco vamos enriqueciendo hasta crear una masa crítica. Entonces, Wikipedia por defecto te propone entrar en una fase nueva. Vale. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, creo que tenemos margen para alguna pregunta más, si alguien se anima. Pues nada, agradecemos mucho a Tomás, que ha tenido que salir, a Joan y a Greg, su presencia ahí en el curso, y nada, continuaremos en este proceso de red de laboratorios. Ah, mira, una pregunta de Ale. A ver, hola. Hola, perdón, pero es que no encontraba la mano para hacer la pregunta. Mi pregunta era un poco a Greg, porque planteó un tema que creo que es el fantasma que cualquiera que empecemos con esto de los laboratorios nos podemos enfrentar, que es el no tener convocatoria, ¿no? El ser demasiado escasos como para hacer el grupo de... ¿En qué medida os sirvió de aprendizaje o qué preguntas os hicisteis cuando convocáis a gente y no se genere el entusiasmo para que la gente participe, ¿no? Porque lo dijeron muy bien en la reunión del otro día, que
los laboratorios vienen a ser como un trabajo colectivo para mejorar la vida de las personas. Entonces, esa mejora de vida es sumamente subjetiva y esa es mi gran pregunta que me hago, ¿no? No sé cómo proponer y cómo entusiasmar para una mejora de vida cuando la vida es tan propia de cada uno, ¿no? Bueno, esa es un poco mi pregunta para Gregor, que pasó por este desafío. Bueno, yo como comenté antes, de repetir, ¿no? De replicar o hacer otro laboratorio ciudadano, creo que una de las estrategias que implementaríamos sería que la temática, pues en vez de ponerla ya a nosotras, en este caso la pusimos porque respondía a una preocupación y pensábamos que puede haber más personas interesadas por, sería definir colectivamente desde el arranque, hacer una consulta de participación, cuál es la problemática que os gustaría trabajar o en el pueblo o en el territorio, bueno, depende. Lo haríamos así, porque en esa definición colectiva ya es una forma de involucrar, de implicar a más a personas desde el inicio, y pensando que ahí es más probable que se presenten más proyectos y colaboradoras, ¿no? Eso sería un poco Ahora depende, porque como nosotras es un espacio cuya característica realmente es de participación, de apertura, podemos abarcar pues temáticas amplias, ¿no? Hay mucho por hacer en el mundo rural. El tema es que sí es un laboratorio que ya por sí tiene su temática muy definida y que no se puede definir de manera más colectiva, ahí pues no sé muy bien. Pero en el mismo tiempo creo que cuando es algo muy especializado, muy claro, es también posible que también hay bastante probabilidad que participen personas ya muy enfocadas a esta problemática. Depende un poco en las redes en las cuales nos desenvolvemos. Donde creo que nos hemos un poco equivocado es de haber asumido y pensado que esta problemática convocaría, ¿no? Y no fue así. Y también repito el hecho que sean 4 días seguidos, entre semana, en junio, que la gente tenía que pagar algo, en fin, están sumando muchas variables. Por eso que yo creo que un formato más reducido también, los demás laboratorios, si son 2 días, 3 a lo mucho, pero han sido más 2 días, en fin de semana, donde hay más disponibilidad. Entonces, replantear el formato fijo, pero también un poco cómo se construye la problemática que se va a trabajar, ¿vale? Pero bueno, aún así, hemos sido una experiencia realmente interesante, participativa, más íntima también, que permite también profundizar otras problemáticas y nos ha dado ganas, ¿no? de repensar cómo implementar otro laboratorio a futuro, ¿no? Sí. ¿Te puedo comentar, Joan? Sí. ¿Vale? En la experiencia que nosotros hemos tenido y salíamos a lo mejor de un tema más concreto, que parecía más concreto, la estrategia del laboratorio lo que permite es hacer ver que los temas nos pertenecen a todos y a todas y que de alguna forma tienen muchísimas aristas, más de las que pensamos, ¿no? Y entonces eso hace que el tema cambie por sí mismo cuando está dentro de lo que puede ser el laboratorio. Eso por una parte. Y por otra parte también la estrategia del laboratorio, al ser porosa y al ser muy flexible, permite que las entradas de gente que se contagia por la alegría del laboratorio sea constante. Nosotros cuando lo pusimos en marcha durante 3 días, la convivencia, el hecho de desarrollarlo en Llucena, lo que hizo es que la población de Llucena fuera sumándose. Es decir, no tienes que partir de la idea de que las 2, 3, 4, 6 personas que inician es lo que va a haber, ni mucho menos. Es decir, hay porosidad, va a haber un intercambio, va a entrar gente, sobre todo si es alegre y combativo al mismo tiempo. Sí. Y Juan, a modo de consejo, ¿no? Sí, creo que la parte también que es clave, es muy importante, obviamente, estos procesos de convocatorias, es la difusión, ¿no? Y tener tiempo y disponibilidad para hacerlo bien. Realmente en nuestro caso, en el mes de junio, yo me recuerdo, estábamos en pleno proceso de la compra de la Surera, estábamos bajo una avalancha de retos a corto plazo y no pudimos hacer bien tanto la convocatoria como su difusión, como algunas personas que sabíamos de la comarca que habían sido interesadas por esa problemática, ir a verles en presencia,
ir a hablar con ellos, y ya no nos dio la vida para hacer todo este trabajo, por lo cual un poco también fue una de las razones, ¿no?, de la participación. Pero sí es cierto que responder realmente a una necesidad local, eso es clave, más aún si no tienes tiempo, porque si al final es una necesidad que comparte mucho la densidad, a pesar que no va a dar mucha difusión, va a venir la gente. Pero si es un problema complejo y que no tienes tiempo para ir a tocar las puertas que correspondan de todo, hay dificultad, ¿no? Entonces, de manera general, yo creo que la problemática sea el cuello de botella o el freno, pero si es una problemática compleja, sí necesita más esfuerzos o más redes o más apoyos en el momento de convocar, de difundir, para que se sumen personas. Eso es también. Sí, yo ahí quería añadir algo, y es que el proyecto parte de la hipótesis de que la propia red tiene un potencial de comunicación grande y que puede beneficiar a cada uno de los laboratorios. En la primera edición creo que no lo hemos conseguido tanto como se podría. No lo hemos conseguido. También porque el proceso de diseño de los laboratorios fue un poco más largo y la publicación de las convocatorias también fue, aunque la Surera fue de los primeros en publicarlo, pero ahí hubo una fase que costó un poco. Entonces no llegamos a comunicarlo como un proyecto unitario y con una difusión que creo que merece atención, porque es un experimento que es la primera vez que se hace. Entonces, bueno, de cara a esta siguiente edición, yo creo que primero contamos ya con una base y una experiencia previa más sólida, de tal manera que, pues no sé, si la Surera o el Museo Pedagógico lanzan una nueva convocatoria, yo creo que hay mucho más rodado y se puede hacer con más tiempo, ¿no? Entonces, para luego también hacer una comunicación conjunta, pues eso, con más recorrido. Además, ahora, como el proyecto es de España y Portugal, pues también esperamos que, sobre todo proyectos como en el caso de la Surera, que sí que solicitaba, o sea, nos imaginamos que pudiera ir gente de cualquier parte de España. De hecho, vinieron algunos de fuera, ¿no? Que es un asunto que por un lado podemos decir que es de nicho, pero que también tiene conexión con lo local, porque en Almedíjar hay iniciativas, comunidades de riego de tradición comunal, de la organización de las fiestas, en fin, que era a la vez el potencial de conectar con lo local, pero también de ser de interés a mucha gente, por la temática y el interés de mucha gente por iniciativas con la Surera, que me parece un experimento muy valioso y que mucha gente yo creo que querría montar algo similar en otros pueblos, ¿no? Entonces, nosotros partíamos de esa idea. Es verdad que había un coste, ¿no?, que en nuestros laboratorios no lo había, pero es un coste, o sea, los precios de la Surera son bastante asequibles, ¿no? Entonces, a mí me parece que en otras condiciones sí que podríamos haber alcanzado una masa crítica mayor. Y dicho esto, es verdad que luego haber sido un grupo reducido ha tenido muchas ventajas, aunque habríamos preferido que hubiese sido más grande, claro. Jenny, si quieres comentar algo rápido. Tengo una pregunta para ustedes. En casos como lo de la Surera, es que el nombre no se me quedó. Sí. ¿Existe o ha existido en algún laboratorio la figura de un mediador que sea extra laboratorio precisamente para temas de convocatoria? No hubo lo que decía, ¿no? La diferencia. Después es cierto que sea Marcos, ¿no?, pero aprovecho un poco para... había mucho potencial en la red, ¿no? El hecho que, bueno, al mismo tiempo, en el mismo territorio se hagan 7 iniciativas. Pero para mí, el único es que al final han sido concentrados casi todas las mismas fechas. Entonces, era todo entre junio y julio, ¿no? Entonces, lo ideal, no sé, yo pienso en una red, es que al final los mismos organizadores o promotores dentro de la red podamos, ¿no?, ir a participar a otro laboratorio. Y aquí estaba que es imposible, porque al mismo tiempo que teníamos que promoverlo, estaba ya empezando otro, estaba todo concentrado. Entonces, que sí, era imposible para una persona involucrada en el laboratorio ir a otro laboratorio, ¿no?
y al mismo tiempo un participante potencial que está interesado en varias problemáticas de la red, era complicado que participe en varios porque pues estaba muy ajustado los tiempos y las fechas también. Creo que a futuro sí sería interesante ver por la repartición durante el año para que justamente podamos con tranquilidad hacer estas conversaciones en red, ¿no? Pero bueno, los plazos lo que son, ya ha sido un piloto y creo que ha funcionado bastante bien. En nuestro caso, pues no, la difusión ha sido los típicos en nuestros grupos, en nuestras redes, grupos WhatsApp de la comarca, de difusión, pero no teníamos ni el presupuesto ni la disponibilidad real para esta fase que es bastante importante en estos procesos de acá. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, pues si os parece, pasamos ya a la presentación de Carolina y luego también de María de la Ortiga y de Ángel. Y nada, pues una gran alegría presentar a Carolina Cardoso, que ayer ya presentó la iniciativa, es la única que está haciendo doblete. Presentó la iniciativa de Barreiro Velho en el curso en portugués y que hoy va a hacer también una presentación de este laboratorio, que también es un formato adaptado, expandido en el tiempo, con una labor de mediación y de integración en el territorio que es muy potente, yo creo, ¿no? Y agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Gracias, Marcos. Gracias a todos. Voy a partillar aquí mi presentación. ¿Consiguen ver todos? Sí, se ve muy bien. Bueno, y yo soy portuguesa, entonces yo voy a dar mi mejor en español. Entonces, si tienes alguna duda, por favor, pregunten, pero despacio para que entienda todo, ¿sí? Bueno, entonces, Barreiro Velho, la BIC Barreiro Velho foi um laboratório que se levou a cabo entre 2021 e 2022 e foi financiado por um programa público dirigido a los territorios más vulnerables en el contexto de la pandemia y se ubicó en un centro histórico de la ciudad de Barreiro, en la área metropolitana de Lisboa. Y creo que es importante decir que este laboratorio se inició desde la perspectiva de dos arquitectos que son de la ciudad de Barreiro y que se unieron a una asociación local para llevar a cabo este proyecto. En este centro histórico lleva mucho tiempo deteriorado y presenta problemas muy complejos. Por eso iniciamos un proceso durante el periodo de candidatura. Realizamos una consulta entre la población y las asociaciones locales para comprender qué temas serían prioritarios y todos los mencionaron que bueno, el programa de deterioro de edificios, espacios públicos, la falta de higiene urbana, hay un sentimiento de abandono por parte de la población, muchos conflictos sociales. Entonces decidimos centrarnos en dos ejes principales, el ambiental y sociocultural, partiendo de una pregunta que nos hacíamos como cómo experimentar un futuro alternativo para este centro histórico a través de una inteligencia colectiva situada. Debido a las características del territorio, sabíamos que era mucho difícil iniciar un proceso de convocatoria, porque no tendríamos probablemente personas que participaran. Por lo que pensamos en una metodología de 5 fases que podrían involucrar gradualmente a las personas y que permitieran cierta circularidad entre las fases, siempre alimentando el conocimiento y los objetivos de la fase anterior.
Y bueno, esta fase fue concebida inicialmente para 12 meses, pero hubo tantos retrasos en el programa que se prolongó durante 21 meses. En eso fue una oportunidad, pero también un grande reto para nosotros. La primera fase tenía como objetivo mapear lo que llamamos de tangibles e intangibles. Por lo primero que hicimos fue intentar consolidar una red de colaboraciones mediante reuniones periódicas que nos permitieron planificar conjuntamente esta fase y también clarificar los objetivos. Y hemos organizado un primer evento en espacio público junto a artistas locales, asociaciones culturales, para celebrar e iniciar este proceso de mapeo, lo que nos permitió identificar usos, tipo de vivencias, experiencias, espacio de encuentro entre la población, pero también comprender el ecosistema de actores, iniciativas y proyectos existentes en el barrio. Una actividad muy importante para nosotros, que también llevamos a cabo en esta fase, fue las conversaciones puerta a puerta, que permitió dar voz y visibilidad a las personas que trabajan y viven en el barrio. En relación con los tangibles, empezamos a mirar los terrenos baldíos que estaban mal cuidados, con basura, no como solamente un problema, más también como una oportunidad. Y empezamos a hablar con los propietarios de estos terrenos y conseguimos que uno de ellos pues se cedieron durante el periodo del proyecto. Bueno, este fue muy importante para esta segunda fase, que tenía como objetivo crear espacios de diálogo y cooperación entre las personas. Este espacio tuve una importancia enorme porque todo empezó a suceder aquí. Empezamos a limpiar este espacio, a reunir todos los sábados para comprender o qué hacer en este espacio. Y empezamos a organizar conversaciones para debatir sobre el futuro del barrio, y poco a poco la gente se fue uniendo y conectando al proyecto. Y todo esto dio lugar a una primera convocatoria abierta para la co-creación ciudadana de un festival. Y yo pienso que no tengo mucho tiempo ahora, pero si en el final es posible, podemos ver un poco del vídeo, porque documenta todo el proceso de la creación del festival. Y la tercera fase fue fundamental. Esta segunda fase fue fundamental para movilizar las personas hacia la tercera fase de la convocatoria de proyectos de innovación comunitaria, que tuvieron como objetivo mejorar la vida en común en el barrio. Y es muy importante porque muchas de las personas que participaron en la fase anterior fueron las mismas que participaron en esta fase. Tuvieron voluntad para juntar y proponer un proyecto en conjunto. Pero aquí en el proceso también fue un poco diferente, porque se crearon sesiones semanales en las que se agruparon las ideas y todos ayudaron a elaborar las propuestas. Todos acabaron por... no hubo una selección de propuestas. Desde el inicio, todos trabajaron juntos, e incluso después, en la fase de la convocatoria de colaboración, dejamos las puertas abiertas para que otras personas se uniciesen al proceso. Y en el final tuvimos siete proyectos. Los juegos del barrio destinados a los niños, que ocuparon este terreno baldío, este vacío urbano, que como llamamos. Una biblioteca de barrio que ocupó las calles, y una antigua farmacia que era del ayuntamiento,
con la intención de construir un espacio de diálogo y encuentro y promoción de la inclusión. Otro que quería reactivar una antigua asociación local que tenía un espacio desocupado en el barrio y se unió a otro proyecto, Café de Reparaciones, que quería activar esta asociación y también promover la economía circular en conjunto con el proyecto Ecolab. Entonces, todos juntos, todos estos tres proyectos acabaron por crear un espacio de encuentro y reactivación de esta asociación. En esta asociación también se creó un grupo de mujeres, las Homies do Barreiro Velho, un grupo de mujeres gitanas, eso que así que se dice, ¿no? Que crearon un espacio para la promoción de la inclusión de la comunidad cigana, que hay muchos conflictos en este barrio entre la comunidad gitana y las personas antiguas del barrio. Entonces, estos proyectos acabaron por unir muchas de las personas que antiguamente no se hablaron. Entonces, aquí en este tipo de experiencias conseguimos conectar personas que antiguamente no hablaban, no se miraban de una forma extraña. Y finalmente el mega churrasco, no sé cómo se dice en español, barbacoa tal vez, no sé, que era un concurso para elegir el mejor asado entre los vecinos que se celebraba para dinamizar las calles. Y yo creo que la belleza de todo este proceso que fue que todos los proyectos no trabajaron de forma aislada. Todos trabajaron conjuntamente para experimentar un espacio común y, en cierto modo, fue congestionado por el grupo. Yo pienso que tengo un poco de tiempo para mostrar los vídeos. Sí, Marcos. Sí, claro que sí. ¿Tengo? Perfecto. Porque es diferente hablar sobre este festival y ustedes mirar cómo fue. Voy a comenzar a partir de aquí. Oh, perdóname.
Tour das 5 da tarde, vai começar às 5h30, atrasou. Tem escrito, mas as minhas notas não são minhas. Bueno, si tienes alguna pregunta, no sé si se puede hacer ahora o después, Marco. Más... No, está bien. Hagamos ahora algunas preguntas y después ya invitamos a María a que haga una intervención. Bueno, muchas gracias, Carolina. Es un proyecto precioso, la verdad. Gracias, Marcos. Y excelente traducción. Sí. Ojalá yo hablara así portugués. Bueno, ¿quién se anima a comentar algo? ¿O alguna pregunta? Como veis, también es muy interesante también la adaptación del formato, la adaptación también al cambio temporal, ¿no? Esto es muy... que bien fue sobrevenido, ¿no? Entonces, hacer también, ¿no?, de los retrasos una oportunidad para trabajar procesos más largos. Antes lo ha comentado Joan, ¿no? En realidad, la actividad del laboratorio es un momento de intensidad, pero toda la parte previa y lo que viene después también forma parte, ¿no?, del proceso. Claro, y la parte de mapeo fue muy importante porque fue una oportunidad para nosotros conocer mejor las personas, dar visibilidad a las personas, conocer las narrativas, porque, bueno, somos de Barreiro, mas no somos de centro histórico, entonces hay muchas historias, memorias de las personas que fueron muy importantes de resgatar en este proceso y todas las actividades. En esa fase un poco de mapeo, de diagnóstico, ya es de mediación porque se va involucrando a la gente y ahí van apareciendo ideas, se van identificando posibilidades, ¿no?, como los solares, se va hablando con la gente. Yo creo que vamos, se entiende muy bien, ¿no?, el potencial, ¿no?, de abrir esos espacios que poco a poco pues se van incorporando, ¿no?, gente. Y lo mismo con lo que decías de la etapa de los colaboradores, que no es solo como una convocatoria sin más, sino es un proceso siempre abierto, ¿no? Sí, la verdad de todas las fases fueron muy circulares porque
continuamos lo mapeo por todo el proceso, continuamos la conexión, la movilización de las personas durante todo el proceso. Fue un proceso continuo durante 21 meses. Fue muy rico por eso. Sí. Muy bien. ¿Alguien más se anima a comentar algo? Quizá la pregunta a lo mejor que todo el mundo está pensando, ¿qué pasó después? ¿No? Porque es algo, en todas las sesiones sale la cuestión de la continuidad, ¿no? Sí. Tenemos solamente un proyecto que ha continuado porque, bueno, como decía ayer, muchos de estos espacios no conseguimos continuar a ocupar por diferentes motivos. En la asociación ha caído lo tejado, lo El techo, tejado, sí. sí, del espacio, entonces las personas dejaron de tener un espacio para se encontrar. Lo vacío era de un privado y con el término del proyecto, lo comodato ha terminado y la farmacia, antigua farmacia, que estaba desocupada, hoy continúa desocupada, mas lo ayuntamiento no quiso continuar a apoyar el proyecto. Entonces, muchas personas desanimaron con falta de espacio. Yo pienso que aquí es muy importante las infraestructuras, porque si las personas no tienen un espacio común de permanencia, muchas veces los proyectos acaban por no continuar. Mas este proyecto que ha continuado, Café de Reparaciones, hace 3 años de vida actualmente, y fue bonito porque ellos reactivaron una asociación y hablaron con otro espacio cerca del centro, y ahora consiguieron muchas más personas que colaboraban en otros proyectos durante la VIC y que ahora están en este proyecto. Entonces, pienso que el proceso de juntar todas las personas fue muy bueno porque todos se juntaron en este mismo proyecto y ahora bueno, acontece sin la VIC, tiene otro tipo de parcerías, otro tipo de dinámicas, y yo pienso que es importante entender que después de terminarlo, las personas tienen sus propias dinámicas, tiempos, ritmos, y por veces los proyectos retornan años después. Entonces la sostenibilidad también es un poco subjetible, ¿no? Entonces, sí. Qué bueno, sí, la verdad, qué maravilla, la verdad. Que al final, aunque unos proyectos no siguieron, el proyecto de reparación, de Café de Reparación, Sí. aglutinó al resto de participantes. Y luego lo que tú dices, que hay iniciativas que a lo mejor se quedaron en pausa, pero luego se pueden retomar, ¿no? Sí, 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 claro. Claro que nos teníamos un objetivo común que era comprender cómo influenciar la mirada sobre el centro histórico. Y que acontece que estamos en un proceso de especulación inmobiliaria muy grande y hay problemas muy complejos que un laboratorio ciudadano solamente consigue intervenir si todos conseguirem crear una visión común. Y para eso es necesario el poder público, las asociaciones, muchos actores se involucrar en este proceso. Entonces es algo un poco más macro
que infelizmente no conseguimos avanzar con este objetivo común. Bueno, pero por lo menos hubo un posible intento, ¿no? Y que algo ha generado. Claro, y experimentar muchas cosas. Fue posible experimentar otro tipo de usos, otro tipo de ocupación de espacios, otro tipo de vivencias, una mirada completamente diferente la que está siendo plantada cerca de la capital, Lisboa, que es una gran ciudad que está, bueno, con un problema muy grande de habitación, de gentrificación, de turistificación, y que la ciudad de Bajeiro siente mucho eso. Entonces, no es muy fácil lidiar con todos estos problemas y estas mudanzas muy rápidas. Pienso que si no hay ninguna pregunta ahora, hay también, el proceso fue todo, pienso que intentamos documentarlo muy bien a través de los sitios web y las redes sociales, y bueno, también tienen mi correo, y si quieres pueden enviar una mensaje, gustaría mucho de... Sí que está muy bien documentado todo el proceso en la web, es una maravilla. Jenny, ¿quieres comentar algo? Uy, no. No consigo escuchar. A ver, ahora. Vale. Sí. Perdona, que como aquí creamos también en su momento un Reaper Café antes del COVID, que tuvo mucho éxito, pero se murió con el COVID. ¿Crees que el éxito del Reaper Café se debe a que ellos proporcionan manuales? ¿Que proporcionan qué? La Fundación Reaper Café manda kits de prensa para organización. ¿Crees que eso ayudó a que fuera el único proyecto que sobreviviera o no los utilizaron? Yo pienso que fue un conjunto de situaciones, porque los proyectos, ellos consiguieron una cantidad muy grande de voluntarios, una red de voluntarios. Yo pienso que los voluntarios consiguieron tener energía para continuar el proyecto. Y es un momento también, porque las personas necesitan de espacio de encuentro, mucho. Y en el fondo este proyecto no es solamente para reparar cosas, mas acabó por construir una comunidad en torno de este tema. Entonces, muchas personas que quieren se encontrar en este tipo de evento y llevar algo para reparar, muchas personas que comenzaron a pensar que tal vez cosas que tenían en su casa podrían reparar. Entonces, fue un conjunto de situaciones, y también la ocupación de espacio público, porque ellos comenzaron a ocupar las plazas en el espacio público, y las personas pasaban, miraban, ficaban curiosas, y entonces es un proceso muy orgánico que muchas asociaciones locales comenzaron a mirar el proyecto y a invitarlos para hacer este tipo de eventos en sus asociaciones. Y yo pienso que en este caso la red fue muy importante para la continuación del proyecto. Vale, gracias. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Carolina. Yo creo que podemos pasar ya a, bueno, pues a unas palabras de María, de cierre, también de Ángel Astorqui y de Ángel Portolés, y luego pues si hay alguna pregunta sobre, bueno, estas conclusiones, pues también dejamos espacio para ello. Gracias, Marcos. Hola a todas y a todos. Bueno, yo soy María Montesino de la Ortiga Colectiva, y bueno, realmente son palabras de agradecimiento, yo creo, ¿no? Después de todas estas sesiones y de este punto de encuentro que comienza, en el caso de la Ortiga Colectiva, hace años ya,
gracias a otros colectivos también en este camino de los laboratorios ciudadanos, ¿no? Ahí estaba Marcos, Ángel Portolés también con la red el año pasado del PEU de la Jaume I, proponiendo, ¿no?, cómo generar este espacio, este curso en formación de laboratorios ciudadanos, que creemos que es muy importante también porque potencia esta idea que se ha comentado ya aquí de los comunes, ¿no?, del bien común, de trabajar en red, y en eso estamos, de hecho, ¿no?, intentando impulsar, a ver qué tal se nos da, de cara a los próximos meses, pues una red ibérica de laboratorios ciudadanos que nos parecen, en el fondo, pues una propuesta, yo creo, de otros futuros posibles, ¿no? A mí me gusta pensar siempre estas propuestas desde el entusiasmo, desde las ganas de recomenzar, de generar alternativas democráticas, directas, de participación ciudadana, donde, bueno, pues las personas, los colectivos podamos también decidir cómo queremos vivir, cómo queremos gestionar el espacio público, qué tipo de políticas culturales queremos, o proyectos, en nuestro caso, por ejemplo, más vinculados al ámbito rural, que muchas veces son pequeñitos, que muchas veces son maravillosos, como muchos de los que hemos escuchado, ¿no? A partir de una comida, del convivialismo, de cantar juntos, de bailar juntos, del patrimonio inmaterial, del paisaje, de cosas aparentemente muy pequeñas, se generan grandes potencias de cambio, de vincularnos, ¿no?, de estar juntas y de estar mejor. En ese sentido, pues nada, agradeceros a todas las personas que habéis participado, a las entidades que han participado, colectivos, La Ponte, Grigri, todos los compañeros desde Portugal, la Universidad de Aveiro, el Cinorrio en Extremadura, como a todas estas entidades que estamos intentando tramar esta red posible de laboratorios. Y recordaros también lo que comentaba al principio Marcos, ¿no?, que en las próximas semanas está esta idea de lanzar esta convocatoria también, ¿no?, para entidades, personas, ya iremos aterrizando mucho cómo, de qué manera, cuándo, plazos, etcétera, pero lanzar esta convocatoria de laboratorios ciudadanos para el año que viene, ¿no?, que esto sería todo en las próximas semanas, así que también pues estar atentas y atentos a los canales de difusión, nuestras webs, la Ortiga Colectiva, la Jaume I, newsletters, redes sociales, etcétera. Así que nada, gracias. Si quieres comentar tú algo, Ángel. Pues nada, la misma línea. Muchas gracias, sobre todo porque no estamos solas, ¿no?, que nos parece. Cuando empezamos primero con los laboratorios, no sabemos lo que es un laboratorio. Nos lo explica Marcos y Chus en La Ponte. Está Ángel de mediador en el primer rural Experimenta. Participamos y te lo explican, tampoco lo entiendes. Hasta que no lo vives, lo compartes, lo mascas, te cabreas, disfrutas, te emocionas. Esas sonrisas que decía Susana, que ponen los mediadores, luego te das cuenta que a veces es impostada pero necesaria, no lo entiendes hasta que te vas a casa, lo compartes con la gente que no ha estado, lo tratas de explicar y generas otra vivencia, otro laboratorio que vamos a ponerle ese nombre, pero bueno, como decía yo, pues el medio rural, ¿no?, decía María, pues como nosotros hablemos de laboratorios, pues estamos jodidos. Entonces, estos son talleres, convivencias, meriendas, tal. Entonces, da igual, ¿no? Pero le das otra vuelta y lo haces tuyo en principio, lo compartes con el colectivo y lo haces en comunidad. Y vuelves a plantear cosas que importan a la gente. Pero de ahí pasamos, como ha dicho María, a que la gente, a escuchar. O sea, nosotros yo creo que una parte fundamental para la Ortiga Colectiva, aparte de conocer gente, metodologías, mediaciones, procesos, documentaciones, como se han comentado hasta aquí, era la escucha. Y la escucha que luego nos permitió buscar herramientas, recursos, tiempos para esas necesidades de la gente que habitaba y que habita nuestro territorio, darles voz, dar voz a los sin voz, dar voz en los espacios en los que antes no se hacía. Y luego una cosa fundamental, que ya lo ha dejado planear ahí María, para la Ortiga, es la incidencia política que luego todo puede tener, ¿no? Más allá de laboratorio, lo que se queda, ¿no? Y el después,
Y una cosa muy importante que eran los cuidados, ¿no? Ya lo comentaba Marcos a lo largo y ha salido directa o indirectamente en todas las presentaciones. Entonces, termino diciendo gracias otra vez, sobre todo a los que habéis expuesto vuestras vivencias, vuestras experiencias, desde España, desde toda la parte de Castellón y desde Portugal, que hemos estado en las 6 y son brutales. No estamos solas, hay una, como dice María Montesino, una constelación, no una red, ya hay una constelación de grupos de estrellas, están las luces ahí, en un momento se ven más o menos, pero yo creo que tenemos que levantar la cabeza en nuestro día a día y mirar a esa constelación, mirar ahí arriba. Y yo creo que esto es lo que estamos haciendo aquí, por lo tanto, genial, no solo a vosotros que habéis presentado, Marcos, Ángel y todos los que estáis ahí detrás, habéis hecho posible la primera y esta segunda, y ahora estamos haciendo posible en el día a día que sea una realidad la red ibérica. Gracias porque habéis dado luz a poder ver esta constelación de gente, personas, territorios y experiencias que te dan energía, aparte de inspirarte, ¿no? Entonces, nada, yo creo que es un paso más y seguimos a hacer más pasos, ¿no, Ángel? Ahí te la dejo. Me la dejas votando, como se suele decir. Bueno, pues yo quería también sumarme al agradecimiento a todas las que habéis estado todos estos días, tanto en la versión en español como en portugués, siguiendo este curso online, la segunda edición de este curso online. Y bueno, pues agradecimiento por una parte a todos los colectivos, a todas las instituciones, a todas las personas que han hecho posible, de manera especial, por supuesto, a Marcos, ¿no? Porque para nosotros hay un antes y un después de Marcos, ¿no? Porque él es el que de una forma o de otra nos ha ayudado en este último año a hacer un recorrido muy bonito, ¿no? Y es el de plantear los laboratorios como una metodología posible para una red muy trabajada, que es la que está en el programa de extensión universitaria y su red de comunidades patrimoniales en el interior de la provincia de Castellón, ¿no? Entonces, pues ha sido un lujo poder trabajar directamente con Marcos, con Ángel, con María, con muchas más personas, con Chus, que se han ido acercando y han hecho posible que esas primeras dudas que teníamos todas de si esto podría ser posible, si se podría hacer, pues con mucha ilusión se ha ido haciendo posible, ¿no? Hasta configurar pues una red de 7 laboratorios en la provincia de Castellón, que en buena parte pues ha podido servir también como punto de arranque para pensar en un escenario mucho más amplio como puede ser el el contexto ibérico, ¿no? Están ahí Fina, están Tere, pero bueno, a lo largo de todas estas semanas, de todas estas sesiones, pues han pasado diferentes compañeras que han presentado sus laboratorios. Para nosotros ha sido emocionante, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces Marcos y yo, ¿no? Cómo han ido creciendo y cómo se ha ido estructurando esa red hasta formar pues una verdadera comunidad, ¿no? Y pues es algo que para nosotros es muy importante y que pues de una forma o de otra no puede quedar ahí, se tiene que compartir, ¿no? Simplemente por decirlo que yo estoy trabajando en el programa de extensión universitaria en la Universidad de Castellón y el programa de extensión universitaria tiene como objetivo acercar la universidad al territorio. Y cuando hablamos de institución, hablamos de universidad en este caso, pero hablamos de personas, y cuando hablamos de territorios, como no puede ser de otra manera, hablamos de territorio, de personas también, ¿no? Entonces, de una forma o de otra estamos intentando alterar, modificar el paradigma tradicional de cómo la universidad se aproxima, se relaciona con el territorio para plantear unas relaciones mucho más cercanas, próximas, horizontales, equitativas, y en esas estamos, ¿no? Metodologías como la de los laboratorios pues te dan una pista muy interesante para poder formas de trabajar basada en lo común, basada en lo comunitario, basada en la participación, en la generosidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues por mi parte, agradecimiento y emoción. Hay algunas preguntas o comentarios, yo creo, no lo sé, a ver. Bueno, yo me subo también a los agradecimientos y a la sensación, ¿no? de tan gozosa de estar construyendo
de manera colectiva un proyecto tan bonito, ¿no? En el que ahora, aparte, digamos, de la experiencia de Castellón, se suma a las otras experiencias, tanto de España como de Portugal, que ya venían colaborando desde lejos, ¿no? Y como que de manera natural nos vamos sumando. Y también agradecido también a toda la gente que habéis participado en el curso, que de alguna manera también formáis parte y que seguramente seguiréis vinculadas de una u otra manera a todo el proceso. Y nada, agradecer también muchísimo a Ángel Portolés, que hemos estado recorriendo las carreteras de Castellón. Yo no conduzco, entonces Ángel me llama Miss Daisy, porque me está paseando por toda la provincia y con muchas conversaciones y también dándole vueltas todo el rato, ¿no? A cómo se puede mejorar, ¿no? Las conversaciones que hemos tenido aquí han estado presentes todo el rato, ¿no? Con Ángel y con todos los participantes, ¿no? Yo creo que precisamente la gracia es esa, ¿no? Que estamos dando forma a algo que no sabemos cómo va a desarrollarse, ¿no? No tenemos ni idea de lo que va a pasar ¿no? en los próximos meses, qué laboratorios se van a hacer, dónde van a ser, quién se va a sumar, qué temáticas. Entonces yo creo que eso es, por un lado, da un poco de vértigo y por otro lado es muy emocionante, ¿no? Que podamos explorar juntas y juntos, ¿no? Lo que viene por delante, ¿no? Y yo creo que va a ser muy bueno. Así que pronto esperamos daros noticias. Decíamos también de hacer más reuniones, o sea, que no solo vamos a lanzar una convocatoria, os la vamos a presentar y vamos a ir dándole vueltas juntos a ver cómo armar este proyecto. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues damos por terminado esta primera fase de la formación. Os seguiremos, como tengo todos vuestros correos a todas las personas inscritas, os enviaremos algún correo más con la actualización de los contenidos, las sesiones grabadas, siguientes fases, etcétera, ¿vale? Estar atentas y estamos en contacto y, bueno, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Pronto. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.